Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nombre de la Cámara de Comercio Italiano en México. Les agradezco por acompañarnos esta tarde en este webinar llevado a cabo con nuestro partner y amigo, el Instituto Local de Design. El día de hoy tenemos a Natalia Zubizarreta, quien justamente nos hará el favor de presentar algo sobre interiorismo y todo esto. Aprovecho para invitar a todos los alumnos a conocer más sobre nuestro proyecto Encuentro Creativo, el cual tiene el objetivo de promover la oferta académica italiana en México y que los alumnos puedan tener la oportunidad de especializarse, realizar sus estudios de posgrado en el extranjero, siendo Italia pues el país destino, que es uno de los principales países del arte, arquitectura y diseño. Sin más por el momento, Natalia, por favor. Muchas gracias. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas a los que estáis aquí hoy conmigo presencialmente y aquellos que estáis conectados desde diferentes puntos. Gracias, porque por alguna razón, por algún interés, algo habéis encontrado en esta charla que espero aportaros de alguna forma. Mi nombre es Natalia Zubizarreta, un apellido muy vasco del norte de España. Vengo de una ciudad llamada Bilbao. A ver, un segundito. Vale. Entonces, esto sí pasa, ya está. Vengo de una ciudad llamada Bilbao, donde tenemos el privilegio de tener este edificio, que es el Museo Guggenheim del arquitecto Frank Gehry. Hace aproximadamente 20 años, el gobierno del País Vasco, de Bilbao, decidió hacer una apuesta enorme por la arquitectura y por el diseño. De esa forma, a través de edificios singulares, de arquitectos muy importantes, Bilbao empieza a ponerse en el mapa mundial como referencia del diseño. Hoy en día tenemos un número muy alto de turistas que vienen, por supuesto, a ver este edificio, a ver otros tantos, pero a conocer la calidad de vida que tenemos en esta ciudad, porque tenemos una gastronomía maravillosa y además contamos con el mar y la montaña. Es una ciudad de aproximadamente 1 millón de habitantes, donde además, como interiorista, tengo el privilegio de contar con el IE de Bilbao. Una escuela de diseño que, bueno, que como ya os contarán mis compañeras, tiene sedes en Italia, en Brasil y en España. En concreto tuve la suerte de que abrieran una sede en mi ciudad y es esta. Está ubicada en un antiguo almacén de papel y os puedo asegurar que cuando estás ahí todo es creatividad. Es alucinante la sensación de estar en casa y de estar cómodo que se produce y a la vez está en el centro de la ciudad. Poder vivir el diseño en una escuela dentro de la ciudad cambia muchísimo la experiencia cuando estás estudiando fuera de casa. El IED, para que os hagáis una idea, nos pide que por favor llevemos unas zapatillas que son las zapatillas típicas vascas, son unas alpargatas que están hechos de cáñamo y de tela y todos, tanto docentes como alumnos, llevamos esas zapatillas para efectivamente sentirnos cómodos y estar a gusto. Son pequeños detalles que te hacen también darte cuenta de cuál es el chip. Aquí me presento de alguna forma mi relación con el interiorismo. Desde pequeña ya tenía mariposas en la tripa cuando algo tenía que ver con muebles en casa, con pintar la casa, con cualquier reforma. De hecho, con 14 años me acuerdo que hicieron la primera reforma en casa y yo quise participar, elegir los papeles, etcétera. Y de alguna forma con esa edad me dieron el gusto de poder decidir cosas. A partir de ahí se movía algo. Fui a un colegio alemán en Bilbao, era un colegio de mucho prestigio en el que todo eran licenciaturas, derecho, todo lo que fuera idiomas, porque hablábamos 3 idiomas, y en casa yo llegué diciendo que quería estudiar diseño. Y todo el mundo se tiraba como las manos a la cabeza: Natalia, diseño, ¿qué vas a hacer con diseño?, etcétera. Porque así como quizás en Latinoamérica el diseño está realmente valorado y tenéis unas universidades y unas formaciones al nivel de lo que implica el diseño, en España todavía no lo teníamos. De esa forma, para nosotros, todo lo que es el diseño latinoamericano lo ponemos muchísimo en valor. Para nosotros recibir gente que venga formada de universidades de Latinoamérica es un privilegio porque sabemos que aquí se da valor y de esta forma, en ese sentido, nosotros íbamos bastante alejados del ritmo que se llevaba aquí. Tengo 38 años, finalmente seguí mi vocación, me impuse en casa y opté por estudiar diseño de interiores.
A partir de ahí, bueno, yo donde hice las prácticas, me quedé aproximadamente 9 años en un estudio de mucho prestigio, en el que tuve un aprendizaje, por supuesto, profesional, aprendí muchas cosas, es tu primer estudio, tu primer trabajo, pero sobre todo a nivel personal. Me encontré con una jefa, una mujer complicada, que fue una gran maestra para mí, para desarrollarme como persona y también para superar muchos miedos. Finalmente, por una situación ya insostenible, decidí ponerme por mi cuenta, pero os voy a confesar que no como interiorista, porque había sufrido tal shock psicológico, había sido tan complicada la partida de ese estudio, que yo decidí poner un bar para dar copas a la gente de Bilbao. Y dije, bueno, como del alcohol yo creo que normalmente siempre se puede vivir, era una buena situación del bar, dije, aprendo a poner copas y no moriré de hambre. Cosas de la vida, la gente se entera que yo me he marchado de ese estudio y que quieren saber más de mí y que quieren que les ayude con la reforma de su hogar, con su casa. Empiezo a trabajar por mi cuenta hace aproximadamente unos 7 años y empiezo a darme cuenta de que la gente pues algo veía en mí. Con el tiempo me doy cuenta de que la psicología es un elemento importantísimo en mi trabajo y decido formarme también como coach, no solo para ayudarme con el liderazgo de mi estudio, sino para comprender mejor al cliente, para tener una mejor escucha y para lidiar mejor con el ser humano constantemente, que es lo que estamos haciendo con las relaciones interpersonales. Gracias bueno, a la magia de la vida, ¿no? Cuando yo siempre digo que cuando estás en el lugar que debes y estás siguiendo tu talento, tuve la oportunidad de ser docente en el IE de Kurshal, en el centro que os estoy comentando, y ahora puedo no solo acompañar como coach y mentora a profesionales del sector en sesiones privadas, sino como profesora en el máster que tenemos para espacios públicos y en el curso de decoración que tenemos. Es muy bello cuando podemos ver a personas jóvenes o no tan jóvenes que deciden reinventarse o que deciden de alguna forma seguir un anhelo de inquietud y deciden ir por la rama del diseño. Yo quería ser decoradora, me convierto en decoradora, interiorista, arquitecta de interiores, llamémoslo como quieran, pero no había contado con que iba a ser empresaria. Empiezo a crecer, empiezo a haber una demanda de trabajo muy alta, cuento con una persona que me ayuda, cuento con 2, con 3, hasta que hoy somos 9 personas en el estudio, tengo un equipo maravilloso que realmente, pues, por ejemplo, me permite estar ahora mismo en México dando conferencias y ahí hay un equipo que está cuidando de mi negocio, que estoy muy agradecida, pero por supuesto se genera una demanda de una formación como empresaria, como líder, etcétera. Es decir, muchas veces asociamos que el diseño es diseño, diseñadores, vender nuestro producto, nuestra idea, etcétera. Pero muchas personas de las que estéis aquí presentes, conectadas, tenéis que ser conscientes de que ser diseñador muchas veces es ser empresario. Y ser empresario requiere mucha energía, mucho tiempo y muchos conocimientos. Hay una cosa que me parece verdaderamente interesante de la formación del IED, es que paralelamente a la formación que es propiamente de diseño, también tienen formaciones para empresarios relacionados con el sector del diseño. Es decir, la formación siempre es muy holística, muy completa y realmente a mí me parece algo necesario y después de mi carrera, con lo que voy viendo con los años, creo que es algo que no puede dejarse de lado. Yo tengo la gran suerte en el primer año de emprendimiento, cuando estoy sola, de que por causalidades de la vida me llega la oportunidad de hacer una casa para un futbolista famoso en Ibiza, una casa que os enseñaré, que fue un proyecto que me catapultó. Esa casa se publica en revistas, es portada de diferentes revistas en España, sale en la revista Architectural Digest, o sea, tiene una repercusión a nivel de medios enorme, muy fuerte, que de repente me asoma al mundo. Empieza a haber un reconocimiento de prensa, un reconocimiento de los medios y yo, que no tenía nada, no tenía un book, no tenía cómo buscar trabajo, empiezo a trabajar con Instagram. Me genero un perfil hace unos 6 años y cada día publico como una hormiguita 2, 3 veces al día. A nivel personal esto es mucha energía, es mucho tiempo, más lo que supone el emprendimiento. Yo recuerdo que alguna pareja ya se quedó en el camino porque no supo comprender este tema del Instagram, pero era la única forma que yo tenía en ese momento de mostrarme. Hoy tenemos más de 160.000 seguidores en Instagram, una cuenta verificada y para mí ha sido desde luego el lugar donde mostrarme junto con las revistas. Tenemos una
comunidad que nos sigue fantástica, muy fiel, y cada día pues intentamos inspirar a las personas que nos siguen con ideas, con nuestros proyectos, pero también muchas marcas de grandes como puedan ser Samsung, LG, Philips y otras tantas, confían en nosotros para publicitar su producto en nuestro perfil de Instagram. Así que no solo de esa forma soy interiorista, te vuelves empresario, luego te vuelves influencer, coach, es decir, mirad cómo desde partir del diseño luego las salidas pueden ser inmensas, siempre y cuando yo creo es importante conectes con esas mariposas en el estómago, con aquello que te hace realmente removerte. Una de las particularidades de mi estudio es que trabajamos desde la más absoluta confianza. De hecho, casi se firma por contrato que el cliente no puede entrar en la obra, que el cliente tendrá unas visitas limitadas. Yo a los clientes, para hacerles su hogar, nuestra especialidad es el residencial, les doy aproximadamente 1 o 2 veces antes de entregarles su casa. Procesos de obra que pueden durar entre 6 meses y 1 año, en los que le entregamos la casa completamente vestida con jarrones, ropa de cama, ropa de baño, etcétera, hasta el último detalle, a falta de que ellos traigan sus prendas y su comida. Y a veces también les hemos hecho la compra del supermercado. Para mí la confianza es básica en el proceso creativo. De ahí que yo creo que uno de los grandes logros de mi empresa sea que mi estudio pueda trabajar desde la confianza con esa libertad. Porque en el proceso creativo muchas veces hay tantas limitaciones, y cuando has creado una historia, luego de repente se te cae por el presupuesto, por los plazos, por los materiales, etcétera. Hay muchas limitaciones. Entonces, cuando tú le has comentado al cliente una cosa, de repente tienes que cambiar diametralmente la idea porque no puede ser. Y tener al cliente en ese momento metido en el proceso puede hacer que sufra innecesariamente. Nosotros nos inmolamos, nos ponemos al frente de la obra y nos hacemos cargo de todo siempre y cuando el cliente funcione. Entregamos la casa prácticamente por sorpresa. Algunos clientes eligen algún elemento un poco grande, azulejos, suelos, algún mueble grande, pero otros directamente nos entregan las llaves. Y os puedo asegurar que todos hasta hoy, vamos a tocar madera, nunca nos han rechazado una casa. De hecho, todos han sentido hogar para ellos. Es decir, somos capaces de alguna forma de mimetizarnos a través de una escucha activa, de un buen briefing inicial, de ese fusionar, de conectarte con el cliente, de escucharles y hacer en cada proyecto algo totalmente personalizado y especial para cada persona. Por eso muchas veces digo que, aunque dicen que cuando ven fotos de nuestro estudio siempre es reconocible nuestro estilo, para mí nuestro estilo es el que diga el cliente. De hecho, os voy a enseñar, por ejemplo, esta es la famosa casa de Ibiza para el futbolista, en el que, bueno, un proyecto difícil para mí, de mucha, por supuesto, de muchas alegrías, pero también de mucho sufrimiento. Yo en ese momento no había estudiado lo que era una escalera, pero no sabía lo que era una escalera. Había 5 o 7 baños en esta casa, una piscina, que era una piscina. Bueno, pues el aprendizaje, aquí lloraba mucho y también, por otra parte, gozaba mucho, ¿no? Esta es una casa con un estilo muy moderno, como podéis ver, un estilo muy minimal, blancos, era lo que nos demandaba el cliente. Y ahora os voy a enseñar otra casa totalmente diferente, del mismo estudio, en el que nos hemos puesto otro traje, una clienta mucho más clásica que buscaba otro estilo completamente diferente, en la que, como veis, le hemos puesto las flores de los jarrones, las velas, los libros e incluso las fotos familiares en los marcos. Ya veis que es un estilo diferente, pero siempre intentamos, este es otro hogar más rústico, en un paraje natural, siempre intentamos que haya un equilibrio, que haya una paz y que la gente esté en su hogar en armonía. De hecho, creo que si algo destacan los clientes cuando luego me los encuentro por la calle o me llaman es qué paz tengo en casa. Así que para nosotros el estilo, adoptaremos el que nos pida el cliente, pero sentiremos mucha paz. ¿Por qué? Porque la emoción en el proceso creativo, en la experiencia del interiorismo, en la experiencia de la arquitectura es innegociable. Las emociones existen y tenemos que ser conscientes de ellas para poder jugar y poder satisfacer a nuestro cliente. Quería hacer un poco hincapié en este momento en el que, bueno, yo también me preguntaba hacia dónde ir cuando tenía estas interferencias familiares, cuando tenía que ser diplomática de idiomas. Entonces yo, cuando os estéis planteando hacia dónde ir,
hacia dónde van a ir vuestros derroteros a nivel de estudios o de desarrollarte como persona, siempre os invito a escuchar vuestra intuición y a ver en qué partes, en qué áreas brilláis. Porque todos tenemos un don, todos hemos venido a esta vida con un don y es importante que sepamos dónde brillamos. Hay personas que dentro del proceso creativo pueden brillar mucho en hacer presupuestos, en hacer planificaciones en un ámbito más logístico, más racional quizás. Otras son puros creativos y es aire a los que les hace falta ese apoyo logístico, porque luego, por supuesto, el aire está bien, pero hay que tener tierra. Otros quizás pueden hacer temas informáticos. Es tan amplio el mundo del diseño que nunca descartéis dónde podéis brillar. Antes, en una de las charlas que teníamos, me decía una joven estudiante, me decía, es que yo resueno con la artesanía, con la cerámica me apasiona y tengo miedo de dedicarme a esto, ¿no? Porque al final parece que dices, bueno, hago 4 jarrones y esto realmente me va a dar de comer. Por supuesto, yo creo que si te alineas con ese don, mi experiencia personal me lo ha demostrado, pero también todas las personas a las que llevo en mentorías y en coaching relacionadas con este mundo, que tenían miedo, que se han reinventado, que han dejado trabajos seguros, con familias, con hijos, que se han aventurado, de repente ha sucedido porque han tenido esa valentía de poner su don al servicio de los demás. El diseño emocional es algo que siempre ha existido, ¿no? Es decir, nunca hemos podido separar las emociones del diseño, pero es verdad que ahora se está empezando a dar palabras, a poner nombre a todo esto. Sí me gustaría reseñar que el proceso creativo, el diseño, en la rama que sea, me da igual una colección de ropa, un diseño de producto, un diseño de una página web, un diseño de interior, es capaz de hacer una vida mejor al usuario, a la persona para la que va dirigida. Incluso en un diseño industrial, que son productos en serie, si vosotros creáis un objeto bello, solo por el mero hecho de que sea algo bello, ya producís un placer en la persona que lo disfruta. No devaluemos el poder de la belleza, o que sea práctico, o que sea para que resuelva necesidades emocionales, prácticas del usuario. Por lo tanto, es importante que, siendo consciente del valor, de la importancia de las emociones y la psicología, penséis, ¿no? ¿Puedo realmente cambiar la vida de las personas? ¿Puedo hacer un mundo mejor con mi diseño? Y cada uno en su escala, cada uno en su área de influencia, todos de poquito a poquito podemos lograrlo. No hay nada en la mente que no haya pasado por los sentidos, esto decía Aristóteles. Pasamos aproximadamente un 90% del tiempo encerrados, que no era tan consciente, pero es cierto, ¿no? Ahora mismo estamos bajo techo, en el autobús, en el colegio, en casa, en la universidad, el trabajo, etc. Entonces, después de la pandemia, otra cosa que se ha valorado muchísimo es el hogar, los espacios interiores. Se ha producido un revulsivo. De repente, el mundo se ha dado cuenta que no solo quiere una casa en la que estar de paso, sino que quiere un hogar, que necesita sentir paz, equilibrio en su hogar, una oficina en la que estar a gusto, aunque ahora existe también mucho teletrabajo, etc. El diseño interior empieza a tener una importancia enorme. De hecho, en espacios como pueden ser los bancos, por ejemplo, los comercios, los restaurantes, yo creo que aquí en México también se ve, ¿no?, que la apuesta que se está haciendo por el interiorismo es muy potente. Los bancos se han dado cuenta de que ya no vale solo con vender una hipoteca, sino que tenemos que crear una sensación casi de saloncito, con cafés en los propios bancos. Es decir, a través de esa emoción que produce el interiorismo puedo captar más clientes. Los colores, las formas, después veremos un poco qué ingredientes generan esa emoción y cómo podemos alterarlos a nivel de interiorismo. Todo influye en la reacción que tiene el usuario. La neuroarquitectura es una ciencia que estudia la relación entre el cerebro y la arquitectura, como su propio nombre indica. Es decir, se está comprobando científicamente a través de estudios. Ya sabéis que en Estados Unidos están siempre con estudios, pues en diferentes universidades, que cómo reacciona el cerebro, qué conexiones neuronales hace cuando entra en un espacio en concreto. ¿Qué ha generado esto? Que a partir de estos estudios se cambien, por supuesto, los proyectos, la forma de ver la arquitectura y se dé mucha más importancia a lo emocional y a lo psicológico.
somos seres emocionales que cada vez que entramos en un espacio reaccionamos. Creo que a todos nos pasa que dependiendo de una iluminación del espacio reaccionemos de una forma u otra. Aquí os he puesto un ejemplo de un aula, ¿no? En el que, bueno, me recordaba mi colegio, mi madre siempre me decía, es que mi escuela era una cárcel, yo ahí es que no me apetecía estudiar, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces yo creo que hemos pasado por lugares así en los que nos pedían que fuéramos creativos o que nos concentráramos o que estuviéramos bien, si era imposible que eso funcionara porque no había unos estímulos, ¿no? Ahora ya hay una conciencia y se habla de colegios del futuro, pues con arquitecturas tan potentes como esta, donde la naturaleza se integra, el exterior se integra con el interior, los elementos naturales, tienen mucha potencia y la entrada de luz. Otro ejemplo aquí de arquitectura escolar, para los más pequeños, los muebles, la ergonomía, todo se adapta y se tiene en cuenta la experiencia de usuario y lo que eso produce en el cerebro. Interesante también los hospitales del futuro, lejos de lo que estamos acostumbrados, que casi son como jaulas, ¿no? Ahora, cuando no puede ser que haya ventanas por entrada, ventanas naturales, se plantea proyectar dentro de las propias habitaciones imágenes de bosques, porque de repente se es mucho más consciente del poder terapéutico que tienen todos estos procesos en el interiorismo. Ya veis la entrada de luz natural de nuevo, imaginad pues tener que recuperaros de alguna dolencia en un hospital, pero bueno, si lo podéis hacer entre árboles, la cosa cambia, ¿verdad? Poco a poco me gustaría ver 4 detalles de cuáles son los elementos, en mi opinión, que más alteran esa experiencia a nivel cognitivo y a nivel emocional. Sin duda, las alturas de los techos. Os ha pasado seguro estar en una guardillita, en una casa donde os invita a recogeros, a conectar con vosotros mismos, donde el techo bajo produce una conexión más íntima con uno mismo o incluso con el que está a nuestro lado. Los techos altos de los edificios no gubernamentales, edificios grandes ya nos hacen sentir más chiquititos y nos hace de alguna forma sentir esa grandeza de las personas que lo dirigen, ¿no? Psicológicamente el techo, desde luego, que es como lo que nos recoge o que lo que nos deja más desamparados, tiene mucha importancia. El elemento natural se ha vuelto después, sobre todo en la pandemia, del gran protagonista del diseño, ya no solo del interiorismo, sino también de objetos, seguro, de moda. Estaréis viendo que los tejidos naturales, la artesanía, ya se valora que los materiales no sean perfectos, que no se vea que están hechos en serie, manufacturados. No, se valora la mano del ser humano, el objeto único. De hecho, las paredes que antes las valorábamos lisas, ahora hay una tendencia a que haya rugosidad, a que haya texturas sin ningún miedo, maderas inacabadas, maderas con nudos. Es decir, voy a intentar meter la perfecta imperfección de la naturaleza dentro de mi hogar para sentir ese calorcito, ya sea con plantas, fibras naturales, maderas, piedras, tejidos gruesos, linos, algodones, etcétera. Nosotros es algo que siempre tenemos en cuenta. De hecho, a mí personalmente no me gusta concebir un proyecto sin madera. Es algo que no puedo evitar. Cualquier proyecto mío siempre tiene algo de madera porque para mí es necesario. De hecho, aquí que estamos en este interior, que tenemos este lujo de tener un techo y unos empanelados de madera, quieras o no, y este pavimento siempre aporta mucha calidez. Yo digo que para mí la madera es ese abracito. El orden, que parece mentira, pero que muchas veces si fuera una página web, si fuera un objeto, si fuera una prenda de vestir, hablaríamos de armonía, hablaríamos de equilibrio. En el interiorismo hablaríamos también de excesos o de carencia de objetos, de cómo están ubicados. El orden visual en un interior es muy importante porque cuando hay un desorden, el cerebro no puede disfrutar la experiencia, está inconscientemente ordenando aquello que está fallando. De esta forma, el orden, el equilibrio, la armonía en nuestros diseños va a hacer que la experiencia de usuario sea mucho mejor y por lo tanto tengamos más éxito, ¿no?, en nuestros proyectos. Las formas, curvas en concreto, están ganando ahora mismo un protagonismo absoluto. De hecho, seguro que habéis visto en algún momento algunos muebles que están volviendo de formas orgánicas que parecen salidos directamente de la naturaleza. Las paredes curvas, los arcos, regresan porque hay una necesidad de armonía, de paz.
y las curvas siempre generan mucha armonía porque no hay aristas que frenen la visión, los pasos, las circulaciones. De ahí que las formas orgánicas, de nuevo ese elemento natural que introducimos en el diseño, tenga ahora tanta potencia. Las ventanas, que como interioristas normalmente no podemos abrir, pero sí en arquitectura se pueden proyectar, por supuesto, pero nosotros sí podemos como interioristas proyectar una distribución orientada a la ventana correcta, que esa persona que está disfrutando la experiencia de utilizar ese espacio tenga una zona donde soñar, donde escapar mentalmente, donde respirar. Las ventanas son vías de escape, las ventanas son terapéuticas y más si podemos hacer que la distribución gire en torno a ellas con unas vistas adecuadas. Elegir las mejores ventanas para que la distribución funcione. Sin duda la iluminación es el elemento que psicológicamente más nos puede remover. De hecho, aquí tenemos una parte de iluminación más cálida, una iluminación más blanca. Es decir, seguro que os ha pasado en algún momento de vuestras vidas que estáis en un espacio y dices, no sé por qué, pero es que no me siento bien aquí, ¿no? Y de repente te mueves a otra zona que está diferentemente iluminada y ahí estás a gusto. Está comprobado científicamente que el ser humano conecta cuando tiene luz cálida con esa parte del cerebro reptiliano más primitivo de cuando estaba a salvo en la cueva de todas las fieras que estaban por ahí en la prehistoria. De ahí que muchas veces la iluminación fría nos genera un poco de inseguridad, no estamos tan a gusto como cuando es una iluminación cálida. Por lo tanto, dependiendo de la actividad que se vaya a desarrollar en el interior, vamos a utilizar una iluminación u otra. Para, por ejemplo, actividades en las que tengamos que estar más despiertos o que haya que hacer trabajos en los que el realismo cromático, ver bien, como pueda ser un quirófano o como pueda ser una cocina industrial, porque yo, por ejemplo, soy defensora de una iluminación cálida, incluso en la cocina de un hogar, porque ahí no vamos a estar haciendo cosas tan técnicas, vamos a notar diferentes reacciones. Entonces, por supuesto, en un aula de formación la iluminación tendrá que ser más blanca, más cercana a la luz del día para que la persona esté despierta, pero con cierto respeto para que no esté tan fría como para que la persona esté totalmente desangelada, ¿no? Que se sienta mal. No solo interviene la temperatura de color, que llamamos a lo que es el color de la luz, más cálido, más amarillo, más blanco, más azulado, sino desde dónde viene la propia luz, de dónde sale la propia luz. De ahí esos ejemplos de las diapositivas, que no es lo mismo tener una escena más dramática con un foco que está dirigido a ti o a un objeto en concreto, como una iluminación que baña, que no deja sombras y demás. Es decir, cuando no hay sombras, la calidad de trabajo, de visión es mejor, pero cuando hay un dramatismo, estamos de alguna forma focalizando y creando una atmósfera mucho más íntima. Para mí creo que es importante siempre cuidar el proyecto lumínico. De hecho, una casa mal iluminada es una casa que estamos devaluando, pero cualquier diseño merece estar bien iluminado cuando estamos hablando de diseño, como pueda ser una prenda de ropa, un objeto o como estamos hablando del interiorismo. Inditex, el grupo español, que seguro que conocéis, que son los dueños de Zara, Massimo Dutti, ese monstruo que existe a nivel mundial, es capaz de presentar una prenda de ropa en una avenida de una gran ciudad junto a Chanel y que ambas prendas de ropa, la de Chanel y la de Inditex, parezcan del mismo precio y categoría. Y claro, cuando te llevas luego la chaqueta a casa que no está tan bien iluminada como la tenía Inditex en su escaparate, pues te llevas un poco esa sorpresa. Por lo tanto, la iluminación siempre va a poder defenestrar, hundir un producto o ensalzarlo. A la hora de vosotros, como estudiantes, si tenéis cualquier diseño, poder venderlo, poder mostrarlo, un prototipo, cuidad mucho la iluminación. De hecho, es muy interesante también saber que tenéis la oportunidad con los diseñadores de producto, de cualquier tipo de colección, de contarlo a través del mundo, a través de agencias como pueda ser de escuelas de diseño, como pueda ser el IED, porque para nosotros el ver arte, el ver piezas de diseño de Latinoamérica, de otras partes del mundo, hablo como europea, es un privilegio. Si ya encima me lo ilumináis bien, yo ya me encanta, ¿de acuerdo?
Los colores, evidentemente, es algo que evidentemente influye en la experiencia del interiorismo. Los colores granates, los colores rojizos, los colores anaranjados nos aceleran y por lo tanto no son recomendables en un espacio de descanso como puede ser un dormitorio. Los azules, los verdes nos calman. Debemos ser conscientes a la hora de elegir nuestros colores que vamos a querer producir en el cerebro de esas personas. Entonces ahí es muy importante tenerlo en cuenta. Últimamente algo que está pegando muy fuerte es el tema de los olores. De hecho, creo que seguro que os ha pasado que de repente habéis encontrado la prenda de algún ser querido, la hueles, algún olor de vuestra infancia y de repente os transportáis, ¿no?, a ese momento tan bello o tan triste. El olor es capaz de conectar con algo muy profundo del cerebro y, de nuevo, vuelvo a Inditex, tiene sus propios aromas en sus tiendas que ya asociamos. Nosotros entregamos las casas con un olor particular, con un aroma, que luego regalamos al cliente, porque entendemos que la experiencia de recibir su hogar tiene que ser mucho más que solo verlo. Les entregamos ese atomizador con aroma para que de alguna forma, cuando huelan algo similar, recuerden ese momento, ¿no? Además, como es un proceso hecho desde la confianza, el efecto sorpresa es tan grande que queremos algo muy potente. De ahí que utilicemos olores o incluso sabores, porque siempre pues, solemos ponerle alguna copa de champán que lo asocien con algo como distinguido, con algo que les pueda gustar y que también tengan esa experiencia, ¿no?, gustativa. El olor, desde luego, se está utilizando ya no solo en tiendas, en hoteles, aromas que atomizan y que por la mañana consiguen que huela a café caliente, a hierba fresca por las mañanas. Es decir, en casa también se empieza a integrar con domótica el tema de los olores, y porque se ha demostrado que emocionalmente esto remueve mucho y que podemos manipular mucho. El sonido, que es algo que parece que no tenemos normalmente en cuenta, es importante siempre cuidarlo. De hecho, aquí posiblemente todas estas tablitas de madera que tenemos es las que promueven que haya una buena acústica en este lugar. Si tenemos una sala de conferencias en la que hay una mala acústica, nos estamos cargando la experiencia del usuario. De ahí que sea tan importante cuidar, por ejemplo, en hostelería, la reverberación, porque puede ser un diseño perfecto, bellísimo, una comida deliciosa, pero si no puedo hablar con la persona, no le escucho, pues está fallando algo muy importante. Y por último, la calidad del aire, que gracias al bendito COVID, desgraciadamente nos hemos dado cuenta de que el aire es lo que evidentemente respiramos, que muchas veces no somos conscientes de que estamos respirando, pero la calidad del aire, ahora saber que hay un sistema de renovación de aire, de purificación de aire, de traer aire del exterior, purificarlo, de renovación, eso hace que el cliente a nivel hogar, a nivel oficina, a nivel local, cualquier interior esté más saludable. Entonces eso hace que el cliente esté más a gusto, más relajado en estos espacios. De hecho, por normativa ya en construcción en Europa es obligatoria hacer una renovación de aire forzada, y en reformas nosotros lo hacemos, aunque en España todavía no es obligatorio, siempre metemos alguna máquina de renovación, porque cuando entregamos su casa le decimos: aquí tienes una casa saludable, y el cliente lo agradece mucho. Quería cerrar esta conferencia recordando que cuando sois diseñadores tenéis una responsabilidad. El diseño es poderoso y que tenéis la gran suerte de poder dedicaros a algo vocacional. Esto es un privilegio, pero también la gran responsabilidad de hacer un buen uso, ¿no? Un superpoder implica una super responsabilidad, que decía, tenemos una responsabilidad con el mundo. Y yo os invito a, de nuevo, lo que os decía, ¿no? Cuando creéis, crear no es solo hacer unos estudios de diseño y hacer cualquier objeto o todo esto que estamos viendo. Crear es hacer una receta deliciosa con 4 ingredientes que tenemos en la nevera. Crear es pensar en un gran plan para nuestros amigos. Es mucho más. El creativo es el que de alguna forma genera una idea y la lleva a cabo. Por lo tanto, resonad, escucharos con ese proceso en aquello que para vosotros es importante crear, y sobre todo disfrutarlo. Porque no os voy a engañar, evidentemente la vida profesional es durísima, el crecimiento implica mucho sufrimiento, pero para mí personalmente y para las personas que yo veo, merece literalmente la pena. Así que de verdad os invito a que
os escuchéis, vayáis a por ello y que lo disfrutéis. Muchísimas gracias de corazón por vuestra escucha. La verdad es que me he recorrido 10.000 kilómetros desde España y nada más me haría más feliz que me hicierais alguna pregunta, alguna observación, algún comentario, tanto las personas que están online como vosotros. Soy, bueno, todo oídos, lo que sea, todo lo relacionado con el IED propiamente dicho. Si os pido que lo dejemos para el final esas preguntas porque mis compañeras os las van a resolver. Pero lo que sea la parte del interiorismo, de todo lo que os haya contado, cualquier cosa que os pueda, tengo una duda y no sé a dónde ir, o por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puedo de alguna forma empezar a mostrarme al mundo? Cualquier cosa que se os ocurra, soy toda vuestra. Yo he estado colocada todo el rato. Tenemos algunas preguntas por parte Muy bien. Adelante, voy a centrar la cámara. ¿Cuál ha sido el proyecto más retador que ha tenido en el estudio y por qué? Bueno, yo diría que a nivel de... Los retos para mí son los propios clientes. No es tanto el proyecto en sí, por supuesto, un proyecto complicado. Tuvimos una casa en concreto, una casa del siglo XVII, que se vació entera y a nivel estructural era muy complicado. Pero estructural o técnico de alguna forma lo puedes resolver. Ahora, cuando existen conflictos con el cliente, cuando te vienen esos maestros que te hacen encontrarte con tus miedos, con tus limitaciones, para mí esos han sido los más retadores. De hecho, para mí lo más difícil que me he encontrado ha sido tener que decir que no a una persona que realmente veía que no nos íbamos a entender, que nunca iba a poder llegar a complacer. Os confieso que no, le dije que no. Llegó la pandemia, me entró el miedo y le dije que sí de nuevo, porque no podía, de alguna forma, siempre digo que cuando tomamos las decisiones desde el miedo no suelen salir bien. En ese momento empezó el abuso, empezó unos 8 meses de maltrato psicológico de ellos hacia nosotras de sometimiento en el estudio. Yo realmente aprendí mucho, nos dejó de haber muchísimo dinero, luego conseguimos cobrarlo, pero mi aprendizaje, mi reto personal ahí fue empoderarme, poner límites, saber decir que no, y eso, de hecho lo recuerdo y todavía me duele la tripa. Gracias. Desde tu experiencia como diseñadora de interiores, ¿qué recomendarías a todos los que queremos estudiar cualquier especialidad creativa? Bueno, desde luego yo creo que es importante lo que os decía, primero mostraros al mundo de alguna forma. Puede ser un perfil de redes sociales, yo creo que ahora Instagram está dando muy fuerte, es una buenísima oportunidad, porque además, como lo ha cogido aquí el Meta, seguro que se tira muchos años ahí en auge, tener una presencia digital, aunque de momento no tengáis ningún diseño. Hay muchas personas que se tienen que reinventar y convertirse en interioristas, que me pasa con algunos, porque tenían un perfil de Instagram en el que solo cogían fotos de inspiración y de repente tienen tanto éxito que la gente les empieza a demandar, mira, tienes tanto gusto que quiero que me hagas mi casa. No, pero es que yo no estoy formada, eso no me importa, tal. Y entonces empiezan a tener una necesidad, es decir, al revés, ¿no? Es decir, no son interioristas, pero de repente por ese éxito les empiezan a reclamar. Entonces, esa presencia digital, aunque sea con fotos de inspiración, de alguna forma os busquen y ya existáis, ¿no? Luego el portfolio. El portfolio es cuando recibimos nosotros como empresarios del sector diseño, ese segundito que tenemos para mirar currículos, es ese primer golpe de vista en el que, por supuesto, tiene que haber una armonía, tiene que haber un boom. Sabemos que muchas veces no tenéis experiencia, evidentemente sabemos que no vamos a pediros experiencia, pero sí podemos ver a través de ese book, de esas horas de dedicación, de ese gusto que hayáis podido implementar y que ahora con lo virtual, con las infografías, todo es posible, que pongáis diferentes ámbitos, tipos de proyecto y también que habléis de vosotros mismos, ¿no? La parte personal, la parte humana, que personalmente la valoro mucho y creo que en empresas cada vez más. Presentarse a concursos. Tenemos la gran posibilidad muchas veces, ¿no?, de presentar nuestros proyectos, nuestros prototipos. Por ejemplo, IED tiene colaboraciones estupendas en las que llevan el producto de México a Europa. Es decir, hay concursos que uno piensa, ¿cómo me voy a presentar si no va a pasar nada? Pues sucede, ¿no? Luego, por supuesto, también existen muchas becas, también pensamos que no es posible, pero hay muchas ayudas para estudiar y formarnos. Entonces, esa formación especializada creo que es muy importante. Y luego esa formación especializada en diseño, lo que os decía al principio, la que es adyacente, ¿no?, la que pueda ser de administración, de economía,
Y por supuesto, para mí esencial, para interiorismo, para diseño de cualquier tipo, trabajarte a nivel personal, el crecimiento personal. Si tú estás bien, tu diseño está mejor, tu proyecto está mejor, tú estás mejor y eres capaz de poder mostrarte al mundo de otra forma. ¿Por qué nos invitarías a estudiar en IED Bilbao? Bueno, yo creo que lo primero es por la ubicación, o sea, de verdad que mi ciudad de ahí hay tal calidad de vida. Nosotros llegamos con el coche a la puerta de todos los sitios y a la vez podemos ir paseando, las cosas no están lejos, no hay caravanas. Es una ciudad muy cosmopolita que estamos como emergiendo, ¿no? Por supuesto, tener la oportunidad de estudiar en un lugar tan emblemático, en la ría, rodeado de diseño, la experiencia gastronómica, que luego nosotros los vascos, cuando traemos gente de Latinoamérica, es que nos apasiona. Entonces, al final, yo creo que nos volcamos y, desde luego, esa pequeña gran familia. Es una escuela relativamente pequeña, pero que es muy cercano todo. Entonces, tú estás ahí yo como docente, ¿no? Y estoy viviendo la experiencia, viendo a los alumnos, y hay tal buen rollo que dices, bueno, yo querría volver a estudiar, ¿no? Además, la particularidad de que todos los docentes somos profesionales, entonces estamos constantemente viendo qué necesidades hay, cómo podemos, oye, falta una formación de tal, y de repente nos ponen una masterclass concreta de algo. La versatilidad, ¿no? Porque es tan amplia la oferta que hay de diseño de comida, diseño de moda, diseño audiovisual, o sea, es decir, puedes abarcar muchas cosas, diseño de interiores. Desde luego, yo creo que es una oportunidad única de ir para España. También está en Barcelona y Madrid, que son estupendas, porque yo también, pues, seamos objetivos, pero desde luego Italia también, bueno, la experiencia es la verdad que... Pero bueno, por supuesto, Bilbao para mí, lo más top. ¿Puede recomendar algún libro relacionado con emociones y diseño? Bueno, si queréis, yo sí os voy a mandar una pequeña bibliografía que sí os la puedo compartir, os lo mandaré por escrito, pero hay un libro que sí quiero recomendaros que aparentemente no está relacionado con emociones, pero sí con ese trabajo personal y que luego indirectamente. El libro se llama El camino del artista, es una autora que lo que nos hace, nos invita es cada mañana a hacer las escrituras matutinas, las cartas matutinas, escrituras matutinas. Es decir, lo que nos invita como creativos es en 3 folios, rellenar siempre 3 folios, escribiendo automáticamente simplemente lo que nos viene a la cabeza. Y pueden ser pensamientos redundantes, pueden ser cualquier tipo de basura mental que tenemos, que la dejamos por escrito, pensamientos obsesivos, da igual, todo está bien, porque nunca lo vas a releer. Es una meditación activa que depura muchísimo el cerebro y que nos hace ser súper creativos. Así que a mí ese libro me cambió personalmente la vida y me hizo conectar mucho con mis emociones, porque ahí estás viendo, ¿no? Estás escribiendo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Lo que sea que surja, siempre está bien. Y por último, ¿estará disponible la grabación? Muy bien, me dicen por aquí que sí. Gracias, sí, por favor. En México es un poco no valorado el diseño y a veces los artistas no son tan fácilmente reconocidos. ¿Qué consejo les darías a los diseñadores mexicanos que están luchando con esta batalla? Claro, yo creo que, mira, a nosotros nos pasaba, yo cuando estudié en el colegio alemán, que luego íbamos los españoles a Alemania, ¿no? Y que parecía como que te trataban de alguna forma, hay muchas veces muchos juicios limitantes, ¿no? Que nos ponemos la etiqueta de no está valorado. Lo primero, yo creo que es quitar eso, ¿no? Es decir, si ya pensamos que no estamos valorados, probablemente provoquemos que no está tan valorado. Para Europa, el diseño latinoamericano, el diseño mexicano, o sea, para nosotros la artesanía es un lujo. Realmente pensamos que es algo, o sea, dependiendo de quién lo mire, ¿no? Muchas veces. Personalmente sé que hay una tendencia aquí a no valorarse. Mira, muchas veces ayuda mostrar al mundo lo que haces, porque a veces el reconocimiento te llega de fuera y empiezas a darte cuenta, uy, pues hago esto y a la gente le gusta, uy, pues esto a veces externamente nos ayuda. Por supuesto, no hay que poner todo el peso en eso, porque el día que no nos lo reconozcan igual nos hundimos. Entonces, yo creo que es muy importante revisar porque la autoestima está más baja. Porque normalmente no es solo una autoestima baja laboral, sino que es una autoestima baja personal. Entonces, revisar de dónde pueden venir esas heridas de sentirnos chiquititos, en la infancia, en general, y luego culturalmente, todos estos prejuicios que existen que nos hacen chiquititos, crear nuestra propia identidad. Y todos tenemos un don,
Todos tenemos un espacio y a mí me gusta siempre invitar a las personas a que miren los cuerpos en la playa. A mí es algo que me maravilla. Yo digo, no hay ningún cuerpo igual, ¿no? Y tampoco va a haber nunca un diseño igual. Hay espacio para todos. Para mí la competencia realmente no existe. O sea, siempre puedes encontrar tu lugar y, por supuesto, pon tu don, pon tu amor y cuando le pones el amor y el corazón va a salir bien. Y entonces en esa confianza en uno mismo, que estás haciendo lo mejor. Gracias. Bueno, ¿qué nos podría decir acerca de la carrera de Business and Design de Bien, sobre eso te van a informar mejor mis compañeras, si te parece bien ahora al final, que ya se lo saben todo, ¿de acuerdo? Estupendo. Por favor. Bueno, primero, pues buenas tardes y muchas gracias por esta conferencia. Gracias. Me presento, mi nombre es Elio, soy estudiante de diseño en UNAM, estoy a mitad de la carrera. Sin embargo, pues bueno, tengo muchas actividades profesionales últimamente. Me he dedicado mucho, yo creo que fácil, unos 20 años de mi vida al teatro. También soy fotógrafo y aquí en México he organizado el Día Mundial de la Fotografía Estenopeica. Entonces, a raíz de eso decidí estudiar diseño. Sin embargo, pues bueno, me vino como amiga al dedo terminar una clase que acabo de tener y entrar a la conferencia. Se me hizo muy interesante toda esta adaptación que se tiene con la neuroarquitectura que mencionas, de todo lo que se tiene que tener en consideración para el diseño de un interior. Sin embargo, pues bueno, también con la conferencia mi mente empezó a volcarse de muchas ideas. Y sobre todo una que surgió una duda esta semana que me llegó una nota en Facebook de una revista virtual que menciona que aquí en México menciona las 10 carreras que no debes estudiar en México si no quieres ser desempleado. Morirte de hambre. Morirte de hambre, en pocas palabras. Y dentro de esas 10 aparece la carrera de diseño. En general. En general. Y yo me quedé así, ¿qué está pasando aquí? Como decimos en México, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Y ya empiezo a leer la nota y bueno, aparecen cifras bastante preocupantes, ¿no? Como que el 68% de la población de personas que estudiaron diseño y que son profesionales hoy en día, son profesionales de manera informal. Es decir, negocios o comercios que solamente se dedican a impresiones de serigrafía, por hablar solamente del diseño gráfico. Entonces, quisiera saber o abrir un poquito el panorama de cómo está esta situación del diseño profesional allá, del otro lado. Bueno, en España está en auge, desde luego. De hecho, yo siempre comento que hace unos años los chefs estaban idolatrados. Los chefs de repente te vendían lo mismo ropa que te vendían como los futbolistas, y ahora dicen que el diseño del interiorista es el nuevo realmente influencer. Desde luego se está notando a nivel, lo podemos vivir en el día a día en la calle, en los locales. Es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? El banco ya no es solo un banco, ahora invierte mucho en interiorismo. Las ciudades invierten, se dan cuenta de que si quieren diferenciarse, tienen que apostar por un arquitecto, no como aquí ha pasado creo con el aeropuerto, ¿no? Que al final no ha sido posible. Aquí se metió la pata, pero en otros casos las ciudades dicen, si tenemos que ponernos en el mapa, si tenemos que traer gente, tenemos que apostar el diseño. Ya no vale simplemente con el hecho en sí de ir a una cafetería y tomarte un café. Ahora necesitamos dar algo más, y el algo más se está traduciendo al diseño. De ahí que ahora mismo en lo que es Europa, desde luego se esté valorando. Y también os digo una cosa, yo creo que esto siempre ha sido generalizado. Eres artista, te vas a morir de hambre, ¿no? Por supuesto, creo que los números hablan, pero también es un poco cómo queramos tomárnoslo, ¿no? Yo lo hablaba el otro día, yo decía, bueno, yo personalmente intento no ver noticias porque, bueno, me entero de que hay una guerra en Europa y entonces en esa tarde tengo que pasar un presupuesto. Ese presupuesto lo pasé muchísimo más bajo que normalmente, porque al final el interiorista, el diseñador, pone el valor a las cosas, no están regladas normalmente las tarifas, es muy amplio. Entonces en ese momento yo dije, desde el miedo, como no va a haber trabajo, bajo las tarifas.
Todos bajamos las tarifas, empieza la cosa de evaluar, el círculo vicioso de la actuación desde el miedo. Entonces, decidí, me quedo aquí, no voy a ver noticias, ya me llegará si en algún momento tengo que esto, y yo sigo haciendo mi vida profesional desde la abundancia, que es la que honestamente estoy viviendo ahora. Entonces, muchas veces tenemos una abundancia, Elio, tú estás, es decir, tú te has tenido que formar como diseñador porque las circunstancias te lo pedían, es decir, tú eres creativo, se ve, ya tienes no sé cuántas ideas en la cabeza, ¿sabes? Es decir, tú mismo ya estás brillando en eso, tú no vas a pasar hambre. Entonces, posiblemente habrá momentos en los que quizás tengamos miedos y bueno, y baje el ingreso, nos haga encontrar, nos haga hacer con un crecimiento personal. Pero de nuevo os invito a abandonar ese prejuicio. Si miramos las cifras, que digan lo que digan, pero se trata de nosotros, a nivel personal. Entonces, bien, no me puedo dedicar a esto, que no te digan que es imposible. Y los números definitivamente no son halagüeños con el diseñador. Pero ahora, en lo que os digo, en Europa hay desde luego una tendencia a valorar absolutamente, porque mirad, ¿no? Escuelas de Italia. Italia, la apuesta que hace por Latinoamérica, porque quiere captar a gente de aquí, porque sabe el talento que hay, ¿no? Entonces, invierten dinero, por algo invierten dinero, porque lo valora. Así que en ese sentido ahí está, pero también seguro que en uno mismo aquí, en cualquier lugar del mundo. Sí, yo quería complementar lo que está diciendo mi compañera, que efectivamente en Europa sí hay una diferencia a nivel del valor del diseño, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos desde la universidad, desde la escuela, que cada vez hay una mayor demanda de un diseñador, porque se concibe al diseñador no solamente como alguien que va a aplicar a nivel estético, ¿no? Que a veces tenemos ese prejuicio, ¿no? Sin embargo, se valora el rol del diseñador como un gestor. En las empresas hoy en día, los diseñadores europeas, y estoy segura que en Latinoamérica también, tienen un valor fundamental. No es solo el que va a dibujar, el que va a decir los colores, sino va a ser alguien que resuelve problemas, ¿no? Problemas que incluso impactan en los resultados de negocio de una empresa. Entonces, eso sabemos que en Europa está mucho más en desarrollo quizá que en Latinoamérica aún, pero ese es nuestro reto, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos llena muchas veces de orgullo, porque recibimos muchos chicos de Latinoamérica que van quizá con ese temor que tú dices, ¿no? Que hacen un tremendo esfuerzo por viajar y por estudiar allí, pero que por otro lado están con el temor de que ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué pasa si no consigo trabajo? He invertido tanto dinero y tanto esfuerzo emocional en moverme de país, cambiarme de cultura, ¿y qué va a pasar después, no? Entonces, en ese sentido, el mensaje que les queremos transmitir es que es otra realidad y que sí hay oportunidades, ¿no? Los números nos hablan, además. Cada vez recibimos más estudiantes, todos se colocan rápidamente a nivel laboral. Muchos de los chicos que van de Latinoamérica terminan quedándose, ¿no? Terminan empezando como practicantes, por ejemplo, y luego terminan trabajando en las empresas, ¿no? Son situaciones orgánicas que se están dando y que te podríamos decir de manera objetiva, ¿no? Es lo que está sucediendo. Gracias. Para rebatir los datos de la revista digital. Sí, de hecho, bueno, si lo buscan, la revista digital se llama Dinero e Imagen. De hecho, dije, ¿dónde está a buscar? Porque de hecho lo compartí en el grupo de Facebook por todos los alumnos de la carrera. Pero fíjate, ahí estás fomentando el miedo. Al final, mirad estos números, ¿entiendes? Lo que estás comentando lo comparto con todos los profesionales, todos ahí. Vamos a darle la vuelta a eso. No, bueno, no quizás con miedo, más bien lo mío es curiosidad, porque también no es tanto guiarme, yo tampoco por lo que dice las redes sociales, o las notas que puedan ver en el periódico, como bien lo dices, ¿no? Eso al final me empieza a afectar. Pero sí me crea esa curiosidad. Claro. De hasta dónde realmente puede llegar uno. Porque, bueno, en lo particular me conozco y soy una persona que le encantan los retos, ¿no? Sí. Entonces, así, si a mí me ponen esto, yo digo, sí, cómo no. Sí. Pero a eso voy, ¿no? O sea, también quisiera abrir mi panorama para comprender más la realidad global. Claro, la conoces. Sí, también hay un tema de emprendimiento, ¿no? Que es importante destacar que está sucediendo en Europa. Muchos chicos terminan o su especialización o su carrera y tienen las posibilidades de emprender de manera autónoma, que a veces para nosotros en Latinoamérica no es tan fácil, ¿no? Por toda la regulación, en fin.
pero también hay una oportunidad. Incluso muchos que terminan sus cursos y regresan a sus países ya vienen con una visión mucho más amplia que les permite emprender. Y lo curioso es que muchas veces regresan a sus países y emprenden con compañeros que han tenido de Rusia, de Estados Unidos, de China, de España, y se convierten incluso a veces en plataformas digitales. O sea, ya esto va mucho más allá. O sea, el mensaje es que no hay límite, que realmente también depende del empuje que tú le pongas. Es cierto que hay que ser conscientes de la realidad económica y social de cada país también, pero como dice Natalia, eso no necesariamente tiene que ser un obstáculo. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el caso de ella y otros diseñadores que empezaron así, de cero, y finalmente están triunfando, ¿no? Gracias. A ti también. Llegué un poco tarde cuando te estabas presentando. ¿Tuviste algún estudio o formación en justo el tema de neuroarquitectura? No concretamente. Okay. Fue una cosa que me ha ido surgiendo con la experiencia profesional. Desde luego, seguro que ahora hay mucho mercado ahí, o sea que podéis enfocaros y que hay cosas muy interesantes, porque ya os digo, está en auge, pero realmente, como digo yo, mis sondeos, al final mis evaluaciones, no les puedo poner maquinitas a los clientes cuando les entrego la casa, pero el 97% de los clientes se ponen a llorar como bebés de emoción. Y dije, esto es puramente emocional. Obviamente está lo logístico, tiene que estar la casa bien hecha, porque si no te la comes con patatas. Pero dije, aquí hay algo, y de esa forma pues me he ido especializando mucho en las emociones. Okay. Gracias. Dejo paso a mí. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Como sabemos que nos están viendo en línea y también algunas personas que están aquí presentes, de manera muy breve, solamente para resolver quizás un par de inquietudes acerca de IED, creo que funcionan alguna pregunta. Entonces me presento. Mi nombre es Viviana García, yo soy representante en LATAM del Instituto Europeo de Design y hago parte del equipo de marketing de IED. Esta noche, pues, primero felices de contar con la presencia de Natalia, de Carla, además, que es nuestra área manager para América Latina. Y estamos aquí, pues, obviamente, para traer un contenido de valor para ustedes y luego también, pues, para quienes tienen alguna inquietud específica de IED, puedan conocer a grandes rasgos quiénes somos nosotros. Seguramente si están aquí han tenido alguna información previa, ¿verdad? Pero en líneas generales les quiero contar. El Instituto Europeo de Design es una universidad de naturaleza italiana. Nacimos en el año 66, o sea, llevamos cerca de 56 años formando creativos y a partir de ese año, por la visión de este loco creativo llamado Francesco Morelli, empezamos a crecer como un grupo académico de gran importancia. Entonces, actualmente IED tiene 12 sedes en 3 países, que son Italia, España y Brasil. En Italia está presente en Milán, Roma, Venecia, Florencia, Turín, Calgary y Como. En España, en Barcelona, Madrid y ahora Bilbao, recientemente, hace un par de años. Y finalmente, la primera puesta en Sudamérica es Brasil, con Sao Paulo y Río de Janeiro. IED imparte formación para creativos en los enfoques de diseño, moda, comunicación visual, y luego también management para la industria creativa. Hay 1000 cosas que les puedo contar de IED, pero en líneas generales, pues bueno, decirles que en la convocatoria académica, efectivamente, hay una convocatoria nutrida de grados, o sea, lo que llamamos licenciaturas en México, luego especializaciones o posgrados y también maestrías, y también otros cursos cortos, como son cursos de verano, cursos de semestre o cursos de año, que son otras experiencias internacionales más cortas y con otros tipos de titulación. IED imparte su formación en la lengua local, es decir, en italiano, en español y en portugués, pero tiene también la oportunidad de muchísimos programas en inglés, tanto en Italia como en España. Para todos el camino de poder llevar a cabo algún estudio con IED empieza por la página web, que es www.ied.edu, y a partir de ahí encuentran un abanico de probabilidades bastante grande. Cuando ustedes nos hacen una solicitud de información respecto a un programa específico, les enviamos ese plan de estudios, pero también luego de eso pues van a recibir un mail de bienvenida y pueden tener una interacción con un advisor, con un asesor específico sobre ese programa.
y quizás hasta pedir una entrevista, una orientación para poder resolver esas dudas que seguramente tiene quien quiere venir, ¿no? Cuándo comienza, cuánto cuesta y ese tipo de cosas. Así que para no hacerlo más largo ahorita al cierre, me quedo al final. Si hay alguien que tiene alguna otra duda específica que quizás con esto que he contado no quede resuelta, pero sí como un cierre y algo muy importante, decirles que gran parte de la estrategia y digamos que de ese buen nombre que se ha hecho IED es a través de ciertas cosas que ha logrado, como la enorme multiculturalidad en sus salones de clase y luego pues lo primero que es su filosofía formativa. Esta multiculturalidad habla de que en salones, sobre todo de las sedes españolas, encontramos más de 10 nacionalidades distintas en un salón de clases. Y no solo latinoamericanas, sino también de Asia, bueno, de los diferentes continentes. Y eso tiene muchísimo valor y de ahí nace lo que contaba Carla, que exista la posibilidad de que cuando salen a hacer su proyecto de grado, entonces vuelven multinacional su proyecto porque ya tienen sus socios en muchos lugares o en otros continentes. Y luego la filosofía formativa va muy relacionada con lo que hablábamos ahorita. La filosofía de IED es aprender haciendo. Busca que el estudiante, mientras va estudiando, también vaya ejerciendo de alguna manera, porque hace mini proyectos para poder ir superando lo que va haciendo durante sus clases. Tiene que hacer mini proyectos que tienen que sustentar frente a sus docentes, que son personajes importantes del sector, que son empresarios, y luego las mismas empresas con las que tenemos convenio solicitan este tipo de proyectos a IED. O sea que ya tienen ahí dos super contactos al frente y creo que es el caso, Natalia, de personas que luego llaman como practicantes y demás. O sea que yo le digo siempre a los chicos en las sesiones, tienes un jefe potencial o hasta un socio potencial al frente y no lo sabes. O sea que es cuestión de aprovechar el epicentro de esas relaciones que IED te da. Y respondiendo un poquito a lo que tú también comentabas, yo creo que no es estudiar una carrera u otra lo que te da éxito, o sea, no es ser seguramente un médico, un abogado, un ingeniero, ni un diseñador, es finalmente lo que dijo todo el tiempo Natalia en la charla, es hacer lo que nace del corazón, es encontrar lo que más te gusta hacer en la vida y para lo que eres bueno y hacerlo. Y entonces en los diseñadores hay un tema de emoción que de pronto se nota más que en otras carreras, pero sí que es cierto que cuando lo haces de corazón es que eres bueno y te va bien, pero tú mismo te labras tu destino. No es porque estudies una cosa u otra, sino porque realmente haces lo que a ti te guste. Yo solo para cerrar les cuento que soy administradora financiera de profesión y me gustó y soy buena para eso, pero en realidad cuando yo tenía esta oportunidad a los 16 años de elegir algo, también me salía una ligera inclinación hacia temas de comunicación, mercadeo, y mi papá dijo, no, pues administración y finanzas, porque incluso él quería que fuera abogada, ¿no? Seguramente para él lo seguro era que yo estudiara administración y finanzas, pero cuando yo terminé a los 21 años mi carrera y salí a un mundo laboral, me di cuenta que me gustaba, que yo era buena, pero que yo no me quería levantar todos los días de mi vida, hacerle números a otra persona o proyecciones financieras, que yo no quería eso para mi vida. Entonces, seguramente si me hubiera quedado con eso, entonces ahorita no sé qué haría, manejaría Uber, no sé qué haría y diría, no, pues soy frustrada o soy desempleada porque yo al final no quiero ser administradora financiera y es una carrera tipificada de éxito, ¿no? Porque está en las líneas económicas. Y yo quise corregir y hice mi máster en comunicación y relaciones públicas. Y yo me levanto todas las días feliz a hacer esto, a comunicar y hablar. Soy muy buena en los números, pero creo que soy mejor comunicando, soy mejor con las relaciones humanas. Me siento más feliz así y me va muy bien. Entonces, de pronto eso les sirva a los que piensan un poquito en una cosa buena. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos esta noche. Esperemos que hayan disfrutado la sesión.
Si quieren aprender más del diseño, incentivarse más a estudiar algún programa en Italia, realmente los invitamos a formar parte de Encuentro Creativo, que es esta iniciativa que iniciamos el año pasado, y actividades 100% online y gratuitas que llevaremos del 17 al 28 de octubre. Vamos a tener 3 ponencias con YED. Realmente YED también está ofreciendo una beca para estudiar, me parece que 3 o 4 semanas en Italia, es una beca del 100%, entonces realmente, pues bueno, o sea, lo único que tienen que hacer es participar al 50% de las actividades de Encuentro Creativo, y pues justamente con eso ya pueden empezar a concursar pues esta beca que está ofreciendo YED. Toda la información está en nuestro sitio web, Encuentro Creativo, entonces.mx. Ahí pueden conocer las bases de esta beca y muchísimas otras actividades que vamos a estar teniendo. Vamos a estar de la mano con expertos como Gustavo Prado, Ana Cesoni y muchos otros expertos mexicanos que igual van a dar un insight más real de lo que es la industria actualmente. Muchísimas gracias por acompañarnos y linda noche. Gracias.